En primer lugar, tenemos en color azul, dice, no tener memoria es no tener identidad. No se trata, nuestra formación católica, simplemente de saber curiosidades históricas o de poder decir a los demás que sabemos mucho, o sentirnos mejor porque aprendemos una serie de cuestiones, sino que la memoria es fundamental para saber quiénes somos. Si olvidamos nuestra infancia y nuestra adolescencia, no sabríamos quiénes somos. Entonces, si olvidásemos la historia de la Argentina, tampoco sabríamos quiénes somos como país, ¿no? Y entonces también es fundamental la memoria de quiénes somos como iglesia católica. De ahí que al conocer a los padres de la iglesia, estamos hablando de los primeros siglos de la iglesia, entonces esa formación, esa memoria, nos hace crecer en una identidad. Es para fortalecer nuestra identidad como católicos. La formación nos ayuda a la formación de la memoria y del recuerdo y de aprender la historia de la Iglesia, en sus aspectos positivos, también en las sombras del pecado de sus miembros, pues nos ayuda a conocer mejor quiénes somos para en medio de este mundo pues tener una identidad clara, definida, y de ese modo pues amar más nuestra fe, nuestra vida, nuestra oración, nuestra liturgia, como el modo de unirnos a Dios, dar sentido a nuestra vida y caminar por este mundo hacia la vida eterna, ¿no? Entonces, con esa quería hacer esa acotación. No voy a dar una charla propiamente espiritual, pero la formación nos ayuda a la espiritualidad y a la vida, no son simplemente curiosidades del pasado, ¿no? Bueno, entonces hablamos de padres de la Iglesia y tenemos que ver cómo antiguamente si recordamos el Antiguo Testamento, obviamente en la palabra de Dios se llama padre a los padres biológicos, también a San José como padre adoptivo, pero también tenemos otro sentido espiritual de la palabra padre, ¿no? Aunque también tiene relación con lo biológico, a Adán se le llama el padre de la humanidad. Abraham también es el padre en la fe, ¿no? Y acá ya tenemos un sentido espiritual de la paternidad, ¿no? Y tenemos como San Pablo, ahí lo tienen, en la primera carta a los Corintios 4:15, se llama a sí mismo padre espiritual de los corintios, porque él fue el primero que les predicó la palabra de Dios y les dio a conocer a Cristo. Entonces San Pablo dice, aunque tengan 10.000 preceptores en Cristo, no tienen muchos padres. Soy yo el que los ha engendrado en Cristo Jesús mediante la predicación de la buena noticia. Entonces, acá ya vemos una paternidad espiritual, ¿no? Que luego nosotros lo aplicamos, por ejemplo, al sacerdote cuando le llamamos padre. Entonces, en ese sentido, nos encontramos que en los primeros siglos de la Iglesia se llama padres por esta transmisión de la fe, porque son los padres en la fe. A los apóstoles, como vemos que el mismo San Pablo se llama a sí mismo padre por llevar el Evangelio, también a los obispos y también a los principales transmisores de la fe de la Iglesia, o sea que en principio se empieza a llamar padre a los apóstoles, luego se sigue, después de la época de los apóstoles, a los obispos como padres en la fe, con todo el cuidado paternal de sus hijos en la fe católica. Y ya posteriormente se empieza a utilizar el término padre a otras personas, aunque no sean obispos, incluso aunque fueran laicos, que transmitieron la fe, personas principales, por su sabiduría, por su santidad,
transmitieron la fe de la Iglesia. Y tenemos en la primera mitad del siglo 400 a San Vicente de Lérins. Las palabras de San Vicente de Lérins han quedado prácticamente hasta hoy, aunque haya pasado tanto tiempo, para definir qué es un padre de la Iglesia, ¿no? Estamos hablando, por lo tanto, ya podemos entender, de los primeros que nos transmitieron la fe, de aquellos que en los primeros siglos dieron la vida por transmitir la fe católica. Y por lo tanto, San Vicente de Lérins pone ahí ya 4 criterios para saber quién realmente puede ser llamado padre de la Iglesia o no, o santo padre, ¿no?, de la Iglesia. Y San Vicente de Lérins nos habla de estos 4 criterios. Primer criterio, la antigüedad, es decir, tiene que estar en contacto o más bien cercano a la época apostólica, a la época de los apóstoles. Después, la ortodoxia de doctrina. No puede ser alguien que tenga una fe errada, por ejemplo, que dice que quiere mucho a Jesús, pero luego dice que Jesús es solamente Dios y que su cuerpo era aparente, por ejemplo. Luego también, como tercer aspecto, la santidad de vida. La santidad de vida. No se trata simplemente de alguien que predicó muy bien, sino también que hubiese llevado una vida conforme a esa fe católica, para enseñar no solo con la palabra, sino también con el ejemplo. Y luego, la aprobación de la Iglesia, que la Iglesia tenga un reconocimiento de algún modo sobre esa persona, ¿no? Entonces ya tenemos esos elementos para ver quiénes son padres de la Iglesia. Después de San Vicente de Lérins se empezaron a hacer listas de padres de la Iglesia, pues hasta nuestros días, y nos suena por ejemplo, San Agustín, o nos suena San Justino, o nos suena San Basilio, o San Ambrosio. Son estos nombres de las personas pues instruidas, con una predicación valiente, con una santidad de vida, con una antigüedad, y con un reconocimiento de la Iglesia que llamamos los santos padres. Lo que sucede es que estos 4 criterios son como bastante férreos, ¿no? Porque hay algunos que no los cumplen al 100%. Por ejemplo, porque pues ya se alejan un poco más de los primeros siglos de la Iglesia, como San Agustín, que ya es del siglo IV, o porque en su vida tuvieron o no han sido reconocidos como santos por la Iglesia, ¿no? O porque tuvieron una mala época en su vida, ¿no? O también porque pues, no han tenido ese reconocimiento de santidad, como digo, por parte de la Iglesia. Entonces, ahora os pongo ahí cómo podemos definir, y ya no se dice santos padres de la Iglesia, porque algunos de ellos no han sido declarados santos por la Iglesia, sino en un documento reciente sobre los padres de la Iglesia que ha sacado el Vaticano, los llama transmisores privilegiados de la tradición de la Iglesia. Son transmisores privilegiados de la tradición con mayúscula de la Iglesia, es decir, del mensaje de Jesucristo, ¿no? Y de la palabra de Dios, de los evangelios y de la predicación de los apóstoles. Vamos a ver lo que es entonces esa antigüedad, ¿no? Tenemos la época apostólica. La época apostólica, tenemos en ese gráfico, creo que lo estáis viendo, dice en el 33, pensamos, esto es aproximado, ¿no? Jesús muere, resucita al tercer día, después asciende a los cielos,
y después ya viene Pentecostés, los apóstoles empiezan a predicar el Evangelio, martirizan a San Esteban como el primer cristiano que muere por Cristo, por eso le llamamos protomártir. Luego tenemos el martirio de Santiago el Mayor en los años 40, que es el primer apóstol ya que muere mártir. Y luego tenemos esa gran actividad de San Pablo, ¿no? Su conversión, su actividad en los años 40, en los años 50, después en los años 60 ya en Roma, y en estos años 60 son martirizados tanto San Pedro como San Pablo en Roma. Pero tenemos que alargar un poco más porque la tradición nos dice que San Juan vivió muchos años, era muy joven en la época de Jesús y muere en torno al año 100, podríamos decir. Sabemos que lo intentaron martirizar, no lo consiguieron, es el único apóstol que la tradición nos dice que no murió mártir. Entonces, en esta época se escriben el Nuevo Testamento, y esto es época apostólica todavía. Lo que viene después de la época apostólica es la época patrística, aunque en los últimos años del siglo I pues se mezcla un poco, ya es época apostólica porque vive San Juan, pero también época patrística porque hay otros autores que empiezan ya a tener escritos importantes, pero no son Nuevo Testamento, ¿no? Y por eso ya lo llamamos literatura o escritos patrísticos. Y acá ya tenemos lo que sería la época patrística propiamente dicha, ¿no? Tenemos desde el año 100, hay un santo padre que se llama Orígenes, ese es su nombre, se llama Orígenes como nombre, ¿no? Y luego tenemos por ahí a San Agustín como el gran padre de Occidente, ¿no? Y Orígenes un poco está en la base de los padres de Oriente. Y nos llega hasta el año 800 aproximadamente. No me interesa concretar tanto, dice fin del siglo VIII, es decir, culmina el periodo de la patrística y ya comienza la época escolástica, que es la época en torno, o sea, de las escuelas de teología, donde el gran teólogo es Santo Tomás de Aquino siglos después, ¿no? Entonces tenemos, quizá el próximo día os concreto un poquito más esto de la época patrística, pero creo que con esto ya tenemos un panorama. Tenemos a una serie de autores y de obras que van desde el fin de la época apostólica, aproximadamente, algunos dicen hasta el año 800, otros dicen en torno al año 600, otros dicen en torno al año 450. Aquí hay división de opiniones, pero están cerca de los orígenes del cristianismo. Con sus escritos y su predicación defienden la fe, también combaten contra otros escritos paganos y contra otros escritos cristianos pero heréticos, es decir, que no son fieles al mensaje de Jesús, y tienen también una vida, al menos una etapa importante de su vida, ¿no?, viviendo con gran coherencia, ¿no?, y tienen un cierto reconocimiento por parte de la Iglesia.